Hola, queridísima audiencia de Del Libro al Micrófono. Qué alegría encontrarnos una vez más para sumergirnos en las profundidades del conocimiento. Así es. Y hoy, como siempre, un libro fascinante entre manos se llama Amor y desamor en el cerebro, es del doctor Eduardo Calisto. Y bueno, pues en esta obra nos invita a entender el por qué sentimos lo que sentimos en nuestras relaciones desde la perspectiva de la neurociencia. Exactamente. Y es que a través de historias muy humanas, el doctor Calixto nos da claves desde nuestro cerebro para entender por qué esos momentos de euforia, al inicio, el dolor de una ruptura, incluso esas reacciones que a veces nos sorprenden hasta a nosotros mismos. O sea, de que decimos, oye, ¿por qué hice esto? ¿Qué Exacto. pasó ahí? Y sé que si alguna vez te has preguntado por qué el amor a veces duele tanto o por qué esa persona te marcó de una forma tan profunda, este análisis de amor y desamor en el cerebro es para ti. Sin duda alguna. Arranquemos entonces con esa primera historia que plantea el libro, la de Guadalupe y Benjamín, una relación que, como bien dice el cliché, era una verdadera montaña rusa. Totalmente. Guadalupe, un torbellino de emociones. Benjamín intentando entenderla, queriéndola a pesar de sus contradicciones. Y bueno, yo creo que a todos nos ha pasado algo así al inicio de una relación, ¿no? O sea, esa intensidad que a veces nos ciega un poco. Totalmente. Y es aquí donde amor y desamor en el cerebro nos da una explicación, digamos, fascinante. El doctor Calixto nos cuenta cómo en esos momentos de enamoramiento temprano, nuestro cerebro se inunda de dopamina. Ese neurotransmisor asociado al placer y la recompensa. Es como una droga natural. Exacto. Como una droga natural que nos hace idealizar a la otra persona, enfocarnos solo en lo positivo y hasta pasar por altos señales de alerta. Las famosas red flags. Red flags por todos lados. Exactamente. Y es como si el cerebro de Benjamín, en ese caso, estuviera recibiendo una dosis constante de me gusta cada vez que estaba con Guadalupe, a pesar de sus inconsistencias, incluso sus infidelidades, que también se mencionan en el libro, él seguía ahí enganchado. Completamente enganchado. Y no solamente la dopamina, Renata. El libro también habla de la oxitocina, esa hormona que fortalece los lazos, que genera ese sentimiento de conexión profunda. En el caso de Benjamín, estos dos sistemas estaban trabajando a toda marcha, creando una adicción emocional muy fuerte hacia Guadalupe. Como si su cerebro le dijera: esta persona es importante, no la dejes ir, incluso cuando la relación le está generando dolor. Es que es increíble cómo la biología puede de alguna manera como moldear nuestras decisiones Ajá, emocionales, sin duda alguna. ¿verdad? Y en el caso de Guadalupe, el libro también explora ciertas características de su personalidad que podrían estar influyendo en esa dinámica tan inestable. Se mencionan rasgos asociados a lo que podríamos llamar un trastorno límite de la personalidad. Exacto. Ese miedo intenso al abandono, esas relaciones que oscilan entre la idealización y la devaluación, la impulsividad, la dificultad para tener una identidad clara. Todo eso que describe el libro en el comportamiento de Guadalupe generaba una gran angustia en Benjamín y contribuía a esa montaña rusa emocional. Y a pesar de ese amor tan fuerte que sentía Benjamín, llega un punto de inflexión donde él decide priorizar su bienestar y terminar la relación. Claro. Una decisión difícil, sin duda, pero necesaria para romper ese ciclo dañino, ¿no? Por supuesto que sí. Y la reacción de Guadalupe, después intentando reconectarse, buscando nuevamente la atención de Benjamín, también es un reflejo de esa dinámica compleja que explora el doctor Calixto en su libro, Ajá. ¿no? Nos muestra cómo esos patrones de relación pueden ser difíciles de romper, incluso cuando son perjudiciales. Claro que sí. Cambiando un poco de tema, amor y desamor en el cerebro, también nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras primeras experiencias en la vida, especialmente durante la infancia, pueden dejar una huella imborrable en la forma en que nos vinculamos afectivamente de adultos. La historia de Elena es un ejemplo muy claro de esto. Por supuesto. La historia de Elena está marcada por una infancia de negligencia y un intento de abandono por parte de su madre. Y es realmente impresionante cómo esas vivencias tempranas de falta de seguridad y afecto pueden moldear nuestras expectativas y comportamientos en las relaciones futuras. Totalmente. El doctor Calixto nos explica cómo esa sensación de inseguridad que Elena experimentó desde niña probablemente influyó en sus relaciones adultas, haciéndola quizás más vulnerable o más propensa a buscar relaciones que de alguna manera replicaran ese patrón de dolor, hasta llegar a ese trágico final con Sebastián que plantea el libro. Exactamente. Y amor y desamor en el cerebro también nos recuerda que el amor trasciende el desamor e incluso la muerte. ¿Cómo es eso? Las historias de Sara, que vive con el recuerdo imborrable de su hija Rosario, y de Manuel, que mantiene ese ritual de visitar su tumba, nos hablan de la fuerza perdurable del amor y el impacto profundo de la pérdida en nuestras vidas. Es bonito. Ahora hablemos de otro tema que aborda el libro y que puede generar muchísima tensión en las parejas, las conductas obsesivas. El caso de Ignacio y Ana nos muestra cómo el trastorno obsesivo-compulsivo o el TOC puede afectar la dinámica de un matrimonio. Claro, al principio las manías de Ignacio podían parecer simple meticulosidad, pero con el tiempo se convirtieron en una fuente constante de estrés y conflicto para Ana.
Y aquí es donde amor y desamor en el cerebro nos ayuda a entender la base neurológica de estas conductas. Exactamente. El libro explica cómo en las personas con TOC hay una sobreactivación de ciertas redes neuronales. Esa necesidad imperiosa de llevar a cabo rituales, como verificar repetidamente si la puerta está cerrada o lavarse las manos, constantemente busca aliviar una ansiedad muy intensa. Es que esa es la clave, Renata. La compulsión se perpetúa porque genera un alivio temporal de la obsesión del pensamiento intrusivo y angustiante. Pero a largo plazo, estas conductas terminan afectando significativamente la vida de la persona y, por supuesto, sus relaciones. Claro. Y vemos cómo Anne llega a un punto límite, dándole un ultimátum a Ignacio. Y esto es un ejemplo de cómo una condición neurológica puede tener un impacto directo y muy real en la convivencia y la necesidad de buscar ayuda profesional para manejarla. Totalmente de acuerdo. Aunque amor y desamor en el cerebro no se detiene en un caso específico de narcisismo, sí nos presenta algunos rasgos característicos de personalidades narcisistas a través del perfil de Agustín, ¿no? Esa grandiosidad, esa necesidad constante de admiración, la falta de empatía hacia los sentimientos de los demás. Y esa tendencia a culpar a otros de sus propios errores. El libro nos da algunas pinceladas de cómo estas características pueden manifestarse en las relaciones y generar dinámicas muy complejas. Interesante. Entremos en un terreno delicado, la mentira y la infidelidad. La historia de Maricela Cruz nos muestra que las relaciones largas pueden tener sus propias complejidades y gritas. A pesar de las posibles infidelidades pasadas que se insinúan en el libro, el apoyo incondicional de Cruz hacia Maricela durante su enfermedad terminal es innegable. Es un ejemplo de cómo el amor y el compromiso pueden persistir a pesar de las imperfecciones y los errores. ¡Qué bonito! Y luego tenemos la relación de Tamara y Norberto, un verdadero volcán. Uy. Discusiones, intensas rupturas y reconciliaciones apasionadas que se repiten una y otra vez. Amor y desamor en el cerebro nos muestra cómo estas dinámicas pueden volverse un patrón dañino. Totalmente. Esa montaña rusa emocional constante puede ser agotadora y poco saludable a largo plazo. En este punto, el libro nos ofrece una perspectiva neurocientífica sobre perdón. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando perdonamos o somos perdonados? El doctor Calixto nos explica que el perdón implica la activación de áreas como la corteza dorsolateral prefrontal relacionada con la toma de decisiones y el control de las emociones, y la corteza parietal involucrada en la empatía y la comprensión de la perspectiva del otro. Perdonar no es olvidar, sino más bien un proceso activo de nuestro cerebro para procesar la ofensa y avanzar. Qué interesante. Ah, El amor a distancia, un desafío muy común en nuestros tiempos. La experiencia de Ricardo y Alisa que nos presenta. Amor y desamor en el cerebro ilustra las dificultades de mantener viva la conexión cuando la distancia física es un obstáculo importante. totalmente. A pesar del amor inicial, la falta de comunicación regular en los diferentes horarios y compromisos terminan por desgastar el vínculo. El libro nos recuerda que la cercanía física y la interacción constante suelen ser importantes para mantener la intimidad y la conexión emocional en una pareja. Exactamente. El libro también aborda un momento muy significativo, la primera experiencia sexual a través de la historia de César y Brenda. Ajá. Más allá de la emoción del momento, el doctor Calixto nos da una breve pincelada de los procesos neurobiológicos que se activan durante la excitación y el placer. Qué interesante. Y luego tenemos el amor paternal, ese vínculo tan profundo. La carta de Raúl a su hija Sofía antes de su boda es un testimonio muy emotivo del amor incondicional de un padre, sus arrepentimientos y sus esperanzas para el futuro de su hija. Y amor y desamor en el cerebro nos recuerda que el amor y las experiencias se transmiten de generación en generación, incluso a nivel biológico, mencionando la influencia que pueden tener nuestros abuelos en nuestra forma de amar. Increíble. Lamentablemente, el amor también puede desviarse hacia la violencia. La historia de Saúl y Lola nos muestra una realidad muy dura, donde la agresión se convierte en un patrón destructivo dentro de la pareja. Claro. El libro explica cómo en cerebros con tendencias violentas, la ira puede activar el sistema de recompensa, generando una sensación de alivio tras el acto agresivo. Además, puede haber una menor inhibición por parte de la corteza prefrontal, la encargada de controlar nuestros impulsos. Uf, qué fuerte. Y en un extremo trágico, amor y desamor en el cerebro también menciona brevemente el caso de Claudia y Vicente, donde los celos y la rabia desembocan en un desenlace fatal, mostrándonos el lado más oscuro de las emociones cuando se descontrolan. Llegamos a un punto inevitable en muchas relaciones, el final es desamor, la ruptura de Julieta y Marco Antonio. Nos presenta las diferentes maneras en que las personas enfrentan una separación y el torbellino de emociones que esto conlleva. Sí. El libro explica cómo la pérdida de persona amada activa en nuestro cerebro circuitos similares a los de la abstinencia de una droga. Es que es así. Se interrumpe el sistema de recompensa, generando sentimientos de tristeza, profunda ansiedad y desesperación. Totalmente. Y es fundamental, como nos indica, amor y desamor en el cerebro
permitirse vivir el duelo, procesar el dolor y aprender de la experiencia para poder sanar y construir relaciones futuras más saludables. Sin duda alguna. Pero el libro también nos da un mensaje de esperanza a través de la historia inspiradora de Alejandra. Ajá. A pesar de enfrentar grandes desafíos, relaciones abusivas y pérdida, su resiliencia y el apoyo de sus seres queridos le permitieron salir adelante y encontrar la paz. La fuerza del espíritu humano y la capacidad de amar y ser amado son fundamentales para superar la adversidad. La historia de Alejandra es un recordatorio de que incluso después de experiencias muy dolorosas, es posible reconstruir la vida y encontrar la felicidad. Por supuesto. Para finalizar este profundo análisis de amor y desamor en el cerebro, es importante recordar los pilares de un amor sano que destaca el Dr. Calixto. A ver cuáles son. La amistad, la intimidad y el compromiso. Fundamentales. Un amor que se basa en la comprensión mutua, el respeto, la conexión emocional profunda y la voluntad de construir un proyecto juntos. Completamente. Y una lección clave que nos deja este libro fascinante es que lo opuesto a amor no es el odio, sino la indiferencia. Exactamente. Mantenernos presentes, involucrados y atentos a las necesidades de nuestra pareja es esencial para que la relación florezca. Por supuesto. Hemos recorrido un camino muy interesante a través de las páginas de amor y desamor en el cerebro, descubriendo cómo la neurociencia puede iluminar nuestras experiencias más íntimas en el amor y el desamor. Esperamos que este análisis te haya dado nuevas herramientas para entender tus propias emociones y relaciones. ¿Qué ideas de este libro resonaron más contigo? ¿Verdad? Qué interesante. La ciencia del amor sigue avanzando. ¿Qué nuevos descubrimientos nos traerá el futuro para comprender aún mejor este sentimiento tan complejo y universal que nos mueve a todos? Interesante pregunta. Gracias por acompañarnos en Del Libro al Micrófono. Hasta nuestra próxima inmersión en el apasionante mundo de los libros. Hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao.